todos, siendo las 16 horas con 6 minutos del día 6 de febrero del año 2023, presentes desde la sala de audiencias de la sede contunazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 18 del año 2022, proceso penal seguido en contra del ciudadano Julián Cuba Jurado como presunto autor del delito de apología al terrorismo en agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Juan Félix Roldán Ponte y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Señor director, señores jueces, muy buenas tardes. Señor representante de la Procuraduría, señor abogado de la Defensa Técnica, Casayo Díaz Honorio Alejandro, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada de Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huancavelica, con los más datos registrados en audiencias anteriores. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Señor procurador. Buenas tardes, señor magistrado, y con los demás sujetos procesales, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, el abogado Renzo Caleb Herboso Donaire, con los demás datos ya registrados en las sesiones anteriores. Muchas gracias, señor. Defensa del señor Cuba Jurado. Buenas tardes, señores magistrados. Del mismo modo, con el señor representante del Ministerio Público, abogado de la Procuraduría y demás sujetos procesales conectados virtualmente. Quien hace uso de la palabra es el abogado Ángel Higuita Cotaquipe, con colegiatura número 073 del Ilustre Colegio de Abogados de Huancavelica, con los demás datos ya consignados en sesiones precedentes por la defensa del imputado ciudadano Julián Cuba Jurado. Acreditado, magistrado. Muchas gracias, señor abogado. ¿Se encuentra su patrocinado? Me encuentro presente, señor magistrado. Sí. Acredítese, señor, lo escuchamos. Julián Cuba Jurado. El número de su documento nacional de identidad, señor. 44486606. Muy bien. Encontrándose entonces todas las partes presentes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, en la cual correspondía dar lectura a la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. La misma que se encuentra fechada con el día 26 de enero del año 2023. 26 de enero del año 2023. Vistos y oídos en audiencia pública el proceso penal seguido en contra del ciudadano Julián Cuba Jurado, identificado con documento nacional de identidad número 44486606 como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, apología del terrorismo, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 316 en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, en agravio del Estado. Considerando respecto a los hechos que el colegiado considera probados. Primero, el acusado Julián Cuba Jurado es propietario de la cuenta de Facebook Julián Cuba Jurado, con el señalamiento de que el nombre Julián, en lugar de I latina, contiene una Y, señalándose el URL de la misma, https://www.facebook.com/Julián.Cuba Jurado, todo junto. Segundo, el acusado Julián Cuba Jurado es el único que accede a la información contenida en su cuenta de Facebook antes indicada. Tercero, el día 12 de septiembre del año 2021, a las 11:23 horas, en la cuenta de Facebook correspondiente al acusado Julián Cuba Jurado, se incluyó una publicación cuyo enlace de URL es el mismo de la cuenta del señor Julián Cuba Jurado, que se detalla con los números correspondientes en la sentencia. Cuarto, en la publicación antes indicada, se enaltece y justifica al sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Quinto, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso fue condenado como autor del delito de terrorismo agravado en agravio del Estado peruano mediante sentencia del 13 de octubre del año 2006
emitida por la Sala Penal Nacional, la misma que por ejecutoria del 14 de diciembre del año 2007 fue declarada no haber nulidad por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Considerándose uno, con relación a la imputación formulada en contra del acusado Julián Cuba Jurado y la actuación probatoria realizada durante el juzgamiento. 2.1. Respecto al delito de apología al terrorismo. En la sentencia 370/2022, el Pleno del Tribunal Constitucional estableció que, si bien el delito de apología al terrorismo supone una limitación a las libertades comunicativas, su incorporación al derecho penal se fundamenta en la finalidad constitucional que persigue. La introducción del mencionado tipo penal pretende desterrar los discursos que promueven la admiración del terrorismo o que justifiquen su comisión o la acción de sus autores, que socavan el sistema democrático y perturban los principios que lo fundan. En atención a lo expuesto en el parágrafo anterior, este tribunal advierte que lo que se prohíbe es el discurso insidioso que, amparándose en el pluralismo político, exalte, justifique o enaltezca el delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos, o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme, por cuanto con esas conductas se atenta contra los principios y valores que sustentan la vida en democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así como la mencionada limitación se justifica en la prohibición de prácticas nocivas para el sistema de derechos y la democracia constitucional. Por otro lado, en la sentencia 10-2002-AI, el caso conocido como Marcelino Pineo, el Tribunal Constitucional estableció que si bien la apología no tiene por finalidad provocar nuevas acciones, sin embargo su dañosidad social radica en que acentúa las consecuencias del terrorismo, contribuyendo a legitimar la acción delictiva y sobre todo la estrategia de los propios grupos armados. Ese propósito de legitimación constituye un objetivo fundamental del terrorismo. Las actividades delictivas cometidas por grupos armados o elementos terroristas crean un peligro efectivo para la vida y la integridad de las personas y para la subsistencia del orden democrático constitucional. La apología del terrorismo no es una conducta irrelevante desde el punto de vista de los bienes jurídicos atacados por estos delitos. Por otro lado, este colegiado tiene en consideración que en la indicada sentencia el Tribunal Constitucional estableció que el imputarse o condenarse por el delito de terrorismo se ha de tomar en consideración los criterios de merecimiento de pena en función a la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delitos, sino que deben respetarse ciertos límites. Estos límites son: A, que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado. B, que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, esta debe tener la condición de condenada por sentencia firme. C, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas y D, que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Razón por la cual este colegiado, luego de determinar la materialidad de los hechos imputados, ser el caso, deberá proceder a realizar la adecuación de los mismos al tipo penal contenido en el artículo 316 y 316A del Código Penal, teniendo en consideración los criterios antes expuestos. Numeral 2.2. Respecto a la imputación efectuada en contra del acusado. Respecto a la titularidad de la cuenta de la red social Facebook a nombre de Julián Cuba Jurado. Al respecto, el Ministerio Público imputa al acusado Julián Cuba Jurado que el 13 de septiembre del 2021, en su condición de usuario de la cuenta de la red social Facebook, Julián Cuba Jurado, publicó en la misma un texto titulado Gloria Eterna al Dr. Abimael Guzmán, texto que se encuentra alojado en el enlace digital correspondiente. Por otro lado, en la sesión del juicio oral del 10 de enero del año 2023, prestó su declaración el testigo Sandro Maez Candiot, quien sostuvo que el acusado resultaba ser el primo hermano de su madre y que lo tenía agregado en su cuenta de Facebook como Julián Cuba Jurado. Esto es, que su nombre Julián lo tenía como Julián con Y y que pudo observar la publicación realizada por el acusado en la que se hablaba de Abimael Guzmán, de cómo había fallecido. Incluso decía, viva el doctor Abimael Guzmán.
ante lo cual el testigo le respondió al acusado por la misma red social, recriminándole por qué había puesto esas cosas, que estaba mal, y que el acusado le respondió que era lo que pensaba. Por otro lado, el acusado, al realizar su defensa material en la sesión del juicio oral del 26 de enero del presente año, ha reconocido de manera expresa el haber efectuado la publicación del texto incriminado, negando, sin embargo, la autoría del mismo, lo que denota para este colegiado que el acusado en mención ha reconocido ser el propietario de la cuenta de Facebook indicada. Respecto a la autoría del texto publicado, al respecto se desprende de los actuados que, conforme al acta de visualización, perennización y transcripción de la cuenta de Facebook denominada Julián Cuba Jurado, así como de la acusación escrita formulada en contra del acusado, se le imputa que a. Poseer en el historial de fondo de su cuenta de Facebook, Julián con Y Cuba Jurado, una imagen del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, y sobre la misma se encuentra lo siguiente: Viva el camarada Gonzalo, 1934-2021. La historia de las últimas décadas, sobre todo del siglo XX, tiene para que el camarada Gonzalo un lugar de privilegio, y es sin lugar a dudas uno de los más destacados dirigentes del proletariado internacional y de la lucha de los pueblos del mundo por liberar a la humanidad del horror que representa el capitalismo imperialista. B. El día 12 de septiembre de 2021, a las 11:23 horas, en la cuenta de Facebook, cuya URL se encuentra registrada en la sentencia, correspondiente al acusado Julián Cuba Jurado, se incluyó una publicación de cuyo contenido se advierte que se enaltece y justifica al sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Al respecto, ha quedado plenamente establecido que el Ministerio Público sustenta su imputación en el sentido de que el acusado resulta ser el autor del texto publicado en su cuenta de Facebook, por el hecho de que, al ser un texto y encontrarse dentro de la publicación efectuada por el acusado en su propia cuenta de Facebook, se concluye que él resulta ser el autor de dicho texto. Así, el colegiado, si bien concuerda con el Ministerio Público en el sentido de que el acusado fue la persona que no solo publicó y almacenó en su historial de fondo la imagen referida a fojas 81 del expediente judicial, sino también fue la persona que publicó el referido texto en su propia cuenta de Facebook, no solo por el propio reconocimiento efectuado por el acusado al ejercer su defensa material, sino además conforme se desprende del acta de visualización, perennización y transcripción de la cuenta de Facebook denominada Julián Cuba Jurado. Sin embargo, no aparece de los actuados elemento de prueba alguna con el que se acredite que el acusado resulte ser el autor del contenido del texto que publicó en su propia cuenta de Facebook antes indicada. En efecto, a decir del mismo acusado, respecto al texto, solo lo encontró, lo observó y lo compartió en su propia cuenta de Facebook, por lo que el colegiado llega al convencimiento de que el acusado no resulta ser el autor del contenido de dicho texto, sino que se acredita que fue la persona que lo difundió a través de su cuenta en la indicada red social, por lo que la aseveración efectuada por su defensa al inicio del presente juzgamiento respecto a que dicha publicación sería consecuencia de un hackeo a la que se sometió la cuenta del acusado queda sin sustento, no solo por falta de elementos de prueba con el que se acredite dicha circunstancia, sino además por el propio reconocimiento del acusado. Respecto a la naturaleza del video publicado, el Ministerio Público ha sostenido que el texto publicado en la cuenta de Facebook del acusado Julián Cuba Jurado tiene contenido apologético. Por su parte, la defensa del acusado no ha negado que el texto en cuestión contenga el contenido indicado por el Ministerio Público, sino que del mismo su patrocinado no resulta ser el autor. Así, en la sesión del juicio oral del 28 de diciembre del año 2022, prestó su declaración la perito coronel PNP en retiro, Segundina Isabel Guamán del Pin, quien manifestó ser autora del informe técnico psicológico número 021-2022 del 28 de enero del 2022, quien al ser examinada por las partes afirmó que realizó el análisis de contenido de la publicación incriminada y que una primera conclusión a la que arribó es que la publicación emitida el 12 de septiembre de 2021 en la cuenta de Facebook Julián Cuba Jurado presentan imagen y expresiones que enaltecen a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso,
cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, utilizando la frase «Viva el camarada Gonzalo». Asimismo, le rinde honores y glorias con ocasión de su fallecimiento. Asimismo, en la publicación se exalta como el revolucionario más grande de nuestra historia. Además, dice la frase, entregó su vida a transformar el país y el mundo. Sin embargo, la terminología que utilizan no menciona para nada los miles de muertos y pérdidas económicas incalculables que promovió el mencionado cabecilla. Igualmente se refieren amenazas al señalar, pero los cobardes pagarán sus crímenes un día no lejano, denotando una actitud beligerante, lo que nos lleva a inferir que las acciones terroristas en contra de la sociedad y el Estado, impulsadas por Guzmán para la toma del poder e instaurar el comunismo, no están descartadas. La segunda conclusión a la que arriba la perito indicada es que este tipo de publicaciones, en el que se difunden manifestaciones distorsionadas a través de las redes sociales, tiene un efecto multiplicador muy alto, pues se enaltece a sentenciados por terrorismo que perpetraron acciones violentas contra la población y el Estado, las mismas que impactan de manera significativa en el aspecto cognitivo y emocional del público lector, en general, especialmente en los jóvenes, que no han vivido los años de violencia terrorista que sufrió el Perú, y podrían ser sensibilizados y mostrar simpatías hacia la organización terrorista y sus cabecillas. Añadió también que el impacto que causa es la confusión en los lectores. Luego, el otro impacto es la estimulación fácil de conductas inadecuadas, porque hay falseamiento de la información, engaño, entre otros, lo que va en forma gradual, en forma lenta, va causando en el inconsciente colectivo la repetición de estos mensajes engañosos. Especialmente impactan a nuestros jóvenes que pueden considerar que esta información es cierta e ir identificándose con la organización por los mensajes y con los cabecillas de esta organización. Asimismo, sostuvo la indicada perito que debe tenerse presente que las redes sociales tienen un efecto multiplicador muy alto, muy similar a las que utilizan las teorías del marketing, que cuando nos repiten una cosa, nos repiten y se mantienen con, digamos, durante un tiempo, una información determinada va calando poco a poco en la conciencia colectiva y va haciendo que esta información engañosa se pueda considerar cierta. De igual forma, en la misma sesión del juicio oral del 28 de diciembre de 2022, prestó su declaración la perito mayor PNP Jessica Janet López Laina, quien manifestó no ser la autora del informe número 337 del 2021 del COTE, del 1 de diciembre del 2021, quien al ser examinada por las partes afirmó que efectivamente suscribió el referido informe en su calidad de jefe de la sección de análisis del Departamento de Análisis de la DIRCOTE, dando solo el denominado es conforme. Al respecto, el colegiado tiene en consideración que para poder entender el contenido del texto propalado en la cuenta de Facebook del acusado, no se requiere ser erudito o tener grandes conocimientos acerca del conocimiento en el que el terrorismo afectó a nuestro país, tal como sostiene la perito antes indicada, razón por la que el mensaje contenido en el texto en cuestión no requiere que quien lo divulgue tenga un nivel de inteligencia promedio para poder entenderlo y proceder a su divulgación en sus propias redes sociales, sino basta que genere en él cierta empatía, sea a favor del contenido del texto o con la finalidad de cuestionar el mismo. En efecto, en la sesión del juicio oral del 24 de enero del presente año, el acusado, al ejercer su propia autodefensa, sostuvo que encontró el texto en las redes, lo leyó y lo publicó en su cuenta de Facebook, sin mencionar el motivo por el cual realizó dicha publicación, señalando incluso que el testigo Sandro Maes Candiotti le dijo personalmente que por dicha publicación le estaban iniciando una investigación, por lo que procedió inmediatamente a borrar dicha publicación. Ello de por sí denota que el acusado no solo habría entendido el contenido de la publicación que él mismo realizó, sino que además, por su condición de abogado en ejercicio y funcionario de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, tuvo pleno conocimiento que la publicación que realizó había sido elaborada el día 11 de septiembre del año 2021, como él mismo lo ha reconocido al prestar su propia autodefensa, justamente
el día en el que falleció el condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, por lo que dicho texto contiene expresiones que enaltecen al que en vida fue cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. Por otro lado, del contenido del texto publicado por el acusado en su cuenta de red social Facebook, se desprende que en los diversos párrafos exalta y enaltece al sentenciado por terrorismo antes indicado, habiéndose señalado toda la publicación y precisado los actos de justificación y enaltecimiento que se encuentran, lo cual se condice con el contenido del informe 337-2021, incorporado al debate probatorio en la sesión de juicio oral del 28 de diciembre del 2021. Numeral 2.3. Respecto a la concurrencia de los límites establecidos en la sentencia del caso Marcelino Pinheiro Silva. A. Respecto a que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme. Al respecto, se desprende de los actuados durante el desarrollo del presente juzgamiento que los actos de enaltecimiento y justificación atribuidos al acusado se refieren a la persona del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, quien fuera condenado en primera instancia mediante sentencia del 13 de octubre del 2006 por la Sala Penal Nacional, sentencia que por ejecutoria del 14 de diciembre del 2007 fuera declarada no haber nulidad por la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, lo que constituyen hechos de conocimiento público. B. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. Al respecto, debe tenerse presente que el acusado utilizó para la difusión entre sus contactos y personas no identificadas su cuenta de la red social de Facebook, la misma que tiene como característica ser una plataforma en la que al compartir mensajes, fotografías, videos, etc., quien lo comparte pierde la posibilidad de recuperar lo compartido, pues ingresa a lo que se denomina ciberespacio. En efecto, la red social utilizada por el acusado le permitió compartir dicho mensaje con el texto en el que se enaltece y justifica al condenado por terrorismo, y la cantidad de personas que pudieron tener acceso al mismo resulta incontable, lo cual, si bien a priori podría interpretarse como que se desconoce la posibilidad de que otras personas accedan al contenido del mensaje y texto publicado, debe tenerse presente, sin embargo, la naturaleza del delito de apología a la persona condenada por terrorismo, el cual resulta ser no un delito de resultado, sino uno de peligro abstracto, en el que no se requiere que el daño al bien jurídico se materialice, sino más bien basta con que éste sea puesto en peligro, puesto que este tipo de delitos reprimen las conductas caracterizadas por su peligrosidad en general, sin que sea necesario haberse puesto en peligro efectivo o lesionado algún objeto que represente al bien jurídico. C. Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. En efecto, el colegiado considera justamente los actos de enaltecimiento y justificación atribuidos al acusado resultaban ser respecto a una persona condenada por la comisión del delito de terrorismo, el mismo que por sí puede considerarse que afectan las reglas de la democracia, ello en la medida que los hechos atribuidos al condenado buscaban eliminar justamente la democracia en nuestro país, además de la pluralidad de pensamiento, pues se busca eliminar a los que ellos llamaban enemigos de la revolución, por tener ideas contrarias a los que ellos pregonaban, así como la tolerancia y búsqueda de consenso, desde la premisa que el ya condenado Guzmán Reynoso representaba a una organización criminal que a través del uso de la violencia pretendía imponer una forma de organización política y social en nuestro país en la que la búsqueda de consenso y tolerancia no eran parte del sistema que pretendía imponer. Razón por la cual consideramos que el enaltecimiento y justificación realizado por el acusado afectan las reglas de la democracia conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional. Entonces, considerando tercero, con relación a la determinación de la existencia de responsabilidad penal. Así, este colegiado llega al convencimiento que se encuentra acreditado que el acusado fue la persona quien publicó en su cuenta de red social Facebook un mensaje cuyo texto, contenido, enaltecía y justificaba el actuar del condenado como autor del delito de terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso,
con ocasión de la muerte de éste. Publicación realizada de manera consciente del contenido del mismo y que, pese a poder discernir respecto a la ilicitud de su comportamiento, procedió a publicar, lo que, sumado al hecho que el acusado no solo resulta ser abogado en ejercicio, sino que además fuera cuestionado en la misma red social por el testigo Sandro Maestre Liotti. Pese a ello, mantuvo dicha publicación y recién la retiró de su cuenta cuando el testigo indicado le dijo personalmente que se estaba iniciando una investigación en su contra, todo lo cual denota que la intencionalidad del acusado fue difundir el mensaje con contenido apologético con ocasión de la muerte del sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Así queda demostrado que, si bien el acusado no resultaba ser el autor del contenido del mensaje que publicó, sí fue la persona que lo difundió a través de su cuenta de red social Facebook, razón por la cual este colegiado llega al convencimiento que se encuentra acreditado en los hechos imputados y acreditados que en el presente juzgamiento el supuesto de hecho contenido en el artículo 316 del Código Penal, el que públicamente exalta, enaltece o justifica a una persona condenada por la comisión de un delito, en su modalidad agravada contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal. Ello, mediante la exaltación, enaltecimiento o justificación, se realice mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, respectivamente, y que sea respecto de una persona condenada por el delito de terrorismo. Ello en la medida no solo de haberse acreditado objetivamente la publicación en la cuenta de la red social de Facebook del acusado del mensaje de texto en cuestión, sino además de la intencionalidad del acusado de enaltecer y justificar al sentenciado por terrorismo Guzmán Reynoso, no solo con la publicación del mensaje indicado, sino también por la ocasión de la publicación en cuestión, al día siguiente de la muerte del citado sentenciado por terrorismo. Razón por la cual este colegiado encuentra como responsable a título de autor al acusado Julián Cuba Jurado de la comisión del delito tipificado por el artículo 316 del Código Penal en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el tercer párrafo del artículo 316A del referido Código Penal. Considerando cuarto, para efectos de determinar la pena a ser impuesta, al respecto el colegiado tiene en consideración que, habiéndose acreditado la comisión del delito imputado, así como la responsabilidad penal del acusado Julián Cuba Jurado, para efectos de la determinación de la pena se tiene en consideración lo siguiente: las carencias sociales que hubiese sufrido la gente. Respecto a este extremo, en ejercicio del principio de inmediación, el colegiado advierte que no se aprecia que el acusado haya sufrido carencias sociales, pues de lo señalado por el propio acusado, el mismo cuenta con instrucción superior, al ser abogado en ejercicio y laborar en la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, lo que denota que no ha sufrido carencias sociales. La posición económica de la gente, con relación a este extremo, tampoco se ha cumplido con acreditar con elemento de prueba objetivo la posición económica del acusado. Sin embargo, se advierte que de lo señalado por él, que es abogado en ejercicio y labora en la Procuraduría Pública de la Municipalidad antes indicada. Respecto a la formación de la gente, profesión o la función que ocupe en la sociedad, del ejercicio nuevamente del principio de inmediación, se desprende que, si bien ha obtenido instrucción superior completa, ha referido que ejerce función pública en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, además de ser abogado en ejercicio. Su cultura y sus costumbres. Se aprecia del ejercicio de inmediación que el acusado denota tener una cultura y costumbres que le permiten no solo vivir en sociedad, sino también tener conocimiento de la ilicitud y gravedad de sus actos. Así también el colegiado llega al convencimiento que el acusado resulta ser una persona mayor de edad, quien se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo que le ha permitido conocer que el comportamiento ocurrido era pasible de ser sancionado por ser una conducta ilícita, y pese a ello ha incurrido en los hechos que se le imputan, además de haberse acreditado que se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona, conforme al ejercicio del principio de inmediación, por lo que se concluye que sus facultades mentales no se encuentran disminuidas. Con relación a la individualización de la pena, debe señalarse que, en principio, el colegiado llega al convencimiento que el acusado Julián Cuba Jurado resulta ser una persona mayor de edad, quien a la fecha de los hechos tenía más de 36 años de edad, quien se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo que le ha permitido conocer que el comportamiento incurrido era pasible de ser sancionado por ser una conducta ilícita, y pese a ello han incurrido en los hechos que se le imputan, además de haberse acreditado que se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona conforme al ejercicio del principio de inmediación,
por lo que se concluye que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Por otro lado, debe tenerse presente que el delito imputado ha sido en su modalidad agravada, la misma que establece un extremo mínimo y máximo, mayor que el delito considerado en su modalidad no agravada, por lo que considera el colegiado que establecer la determinación por tercios en función a la existencia de la concurrencia de factores de agravación no resultaría adecuado, en la medida que el tipo penal contenido en el artículo 316A ya contiene supuestos de agravación que forman parte del tipo. Razón por la que, considera el colegiado, la determinación de la pena solicitada por el Ministerio Público debió haber sido efectuada partiendo de la pena mínima establecida por el artículo 316A del Código Penal, a la cual debía agregarse mayor penalidad en función a las agravantes en las que habría incurrido el acusado con su comportamiento, situación esta que no se ha visto reflejado, por lo que correspondía al colegiado interpretar la misma conforme a lo indicado. Sin embargo, atendiendo a que el acusado, conforme se advierte de los actuados en el juicio oral realizado, no presenta a la fecha antecedentes penales, por lo que corresponde que sea considerado como agente primario, no concurriendo mayores circunstancias que atenúan la pena o que lo eximan de la misma, y teniendo en consideración además que conforme al artículo 9 del título preliminar del Código Penal, la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, el colegiado en mayoría llega al convencimiento que el imponer al acusado la pena mínima establecida por el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal redundará en la prevención y protección tanto del Estado agraviado como del propio acusado, así como de ser posible lograr la resocialización del mismo en la medida que el hecho que se imputa dentro de la sociedad resulta ser de gravedad, aun cuando no se haya acreditado que el acusado pertenezca o haya pertenecido a algún grupo organizado o que haya tenido participación en hechos vinculados a organizaciones terroristas o que haya incurrido en otros hechos semejantes o vinculados a los que son materia del presente juzgamiento. Todo lo que genera convicción en el colegiado en mayoría que resulta ser adecuada en la imposición de la condena indicada. Con relación a la inhabilitación como pena a ser impuesta, debe señalarse que corresponde imponerle la misma conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del Código Penal, al ser una pena conjunta a ser impuesta con la privativa de la libertad, y considerar además el colegiado que la misma redundará en los fines de la pena señalados en los numerales anteriores del presente considerando, cuya extensión de tiempo debe ser equivalente a 5 años respecto a la inhabilitación específica conforme al inciso 1 del artículo en mención y definitiva respecto a la inhabilitación contenida en el inciso 9 del artículo 36 del Código Penal. Considerando quinto, con relación al requerimiento resarcitorio. Al respecto, el colegiado considera que el daño al que se ha sometido a la sociedad resulta ser uno de naturaleza no patrimonial. Al respecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 1969 del Código Civil, el daño extrapatrimonial corresponde ser fijado por el colegiado conforme a las reglas de la responsabilidad civil extracontractual, por lo que corresponde establecerlo de manera prudencial, atendiendo a la gravedad del ilícito incurrido por el acusado, a los intereses del Estado y al bien jurídico que se ha visto amenazado y o vulnerado con el actuar del acusado. Por lo que el colegiado considera que el monto indemnizatorio por responsabilidad extrapatrimonial solicitado por el actor civil resulta ser adecuado en el presente caso, dado las circunstancias de concurrencia del hecho imputado y del riesgo al que se ha sometido a la sociedad en su conjunto con el actuar del acusado. Considerando sexto, tomando en cuenta la naturaleza y modalidad del delito imputado, el comportamiento lesivo observado por el acusado y atendiendo además a la personalidad del agente, el colegiado considera que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, al haberse acreditado la responsabilidad penal en un delito que reviste singular gravedad por afectar la tranquilidad pública, corresponde no ser dispuesta, más aún si se advierte de los actuados que el acusado ha concurrido a todas las citaciones que le fueran cursadas durante la investigación preparatoria, así como las sesiones del juicio oral instaurado en su contra, por lo que el colegiado considera que resulta de aplicación lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal y imponerle la restricción de no ausentarse del lugar en que reside. Considerando séptimo, de conformidad con lo establecido por el artículo 497 del Código Procesal Penal, las costas son de cargo de la parte vencida en juicio. En el presente caso, estando la naturaleza del delito cometido, así como a la calidad que obró el acusado, corresponde imponerle el pago de las costas procesales que sean constituidas por los gastos judiciales que se hayan realizado
durante la tramitación de la presente causa que abarca desde la investigación preparatoria hasta la ejecución de las penas, así como por los honorarios de los abogados de la parte vencedora, de los diversos abogados de funciones públicos del Ministerio de Justicia que eventualmente asumieron la defensa del acusado, costas que serán calculadas en la ejecución de sentencia conforme a la tabla de montos máximos que establezca el órgano de gobierno del Poder Judicial y serán pagadas de conformidad con lo establecido por los artículos 500 y 506 del Código Procesal Penal de ser el caso. En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos que la ley faculta, con la facultad conferida por los artículos 392 a 399 del Código Procesal Penal, aprobado por decreto legislativo 957, y administrando justicia a nombre de la Nación, los señores jueces integrantes del primer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, falla, primero, condenando al ciudadano Julián Cuba Jurado, identificado con documento nacional de identidad número 44486606, como autor del delito contra la tranquilidad pública, apología del terrorismo, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 316, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, en agravio del Estado, y como tal, por mayoría, se le impone 8 años de pena privativa de la libertad efectiva en su ejecución. Segundo, dispusieron al amparo de lo dispuesto por el artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal la ejecución de la condena impuesta una vez que la presente sentencia sea consentida o ejecutoriada, por lo que se impone la medida restrictiva al sentenciado Julián Cuba Jurado de no ausentarse de la localidad en que reside. Tercero, impusieron la suma de 30.000 nuevos soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado agraviado. Cuarto, condenaron al sentenciado Julián Cuba Jurado al pago de las costas del proceso, las mismas que deberán ser determinadas y canceladas en la ejecución de sentencia. Quinto, mandaron que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se emitan los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia a la Oficina Nacional de Identificación y Estado Civil para su respectiva inscripción y copia certificada de la presente al condenado, remitiéndose los actuados a juzgado de investigación preparatoria de origen para su ejecución correspondiente. Por esa razón, y hágase saber en la audiencia pública, suscribiendo la presente los señores Borján Vargas, presidente y director de debates, Roldán Ponte, juez especializado, y Del Carpio Narváez, juez especializado, dejándose constancia que respecto al extremo de la pena a ser impuesta, existe un voto en discordia, en minoría, sustentado por el juez especializado Del Carpio Narváez, quien procede en este acto a dar lectura del mismo. Doctor Del Carpio, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, también cumplo con dar a conocer los votos en minoría dados por mi persona, fechado en la ciudad de Lima el 26 de enero del año 2023. Primero, la presente resolución tiene por finalidad fundamentar mi voto en discordia respecto del quantum de la pena y de la suspensión de la ejecución impuesta al hoy condenado Julián Cuba Jurado en el proceso que se le siguió por delito de apología al terrorismo previsto y sancionado en el Código Penal en sus artículos 316 tipo base y 316A tercer párrafo agravante por el medio empleado. Esto es, exactación a la persona condenada por delito de terrorismo mediante uso de tecnologías de la información o de la comunicación. En todo lo demás coincido plenamente con el razonamiento efectuado por mis colegas y las cuestiones de hecho y derecho probadas y votadas. Segundo, en cuanto a la pena, considero que en el presente caso nos encontramos ante una conducta subsumida en una agravante específica del delito de apología del terrorismo, de modo tal que no es posible dosificar la pena conforme al sistema de tercios, sino recurrir a los criterios fijados por la Corte Suprema en el recurso en nulidad 393-2018 Sullana, reiterados por los recursos nulidad 1886-2018 Lima y recurso nulidad 1960-2019 Lima Sur, en los que claramente se establece como criterio jurisprudencial que tratándose de delitos con agravantes no procede el sistema de tercios contenido en el artículo 45A del Código Penal, sino que se tome en cuenta el número de circunstancias para determinar proporcionalmente el marco punitivo. En palabras sencillas, a más agravantes,
mayor la posibilidad de llegar al extremo máximo de la pena abstracta comunal. En el presente caso, el artículo 316A, tercer párrafo del Código Penal, contempla una pena abstracta, un extremo mínimo de 8 años de pena privativa de libertad hasta un máximo de 15. Tercero, en el presente caso, el representante del Ministerio Público ha solicitado 8 años de pena privativa de libertad, sosteniendo erradamente que le corresponde el sistema de tercio, cuando conforme a la jurisprudencia señalada párrafos arriba, tal procedimiento solo para los tipos básicos, más no para las agravantes, como resulta ser el presente caso. En consecuencia, conforme al mandato imperativo contenido en el artículo 397 del Código Procesal Penal, concordante con los fundamentos 26 y 17 del Acuerdo Plenario 4-2019/CJ-116, corresponde al juzgador, por el principio de legalidad, imponer la pena proporcional a la cometida por el acusado, teniendo en cuenta, en cuanto a su dosificación, el juicio de reproche que le alcanza y la cantidad de agravantes incurridas. En este orden de ideas, mi conclusión final, luego de una lectura del tercer párrafo del artículo 310A del Código Penal, es que nos encontramos ante una sola agravante del delito de apología del terrorismo, que se puede concretar de diversas formas y maneras, que van desde la utilización de libros impresos, radiodifusión o el uso de tecnología de comunicación, es decir, en un margen de 7 años y conforme al juicio de reproche que corresponde notificar la pena concreta final del acusado. Cuarto, en el presente caso el acusado tiene la condición de abogado, es decir, no se trata de cualquier ciudadano, lego en derecho o de escasa educación u oportunidad, y por lo mismo sus condiciones personales y profesionales le hacen merecedor de un mayor reproche, pues tenía mayor posibilidad de conocimiento de la antipublicidad y por lo mismo mayor exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. Esto es, no hacer apología del máximo líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, reivindicando su accionar, exaltando su figura. Que quede claro que no nos encontrábamos ante una simple conducta inofensiva y no se trataba de cualquier figura. Se trataba de un líder máximo, el terrorista sentenciado Abimael Guzmán Reynoso, y pese a ello, el hoy sentenciado, conocedor del derecho, no reparó en lo absoluto y enalteció su figura, sabiendo las consecuencias que ello importaba, es decir, no le importó en lo absoluto masificar su figura en una red social de alcance mundial y de manera pública, a la que cualquier ciudadano, entre ellos jóvenes y niños, podían acceder y llevar su mensaje equivocado por desconocimiento. Es más, el acusado llegó al extremo de indicar a uno de sus familiares que él lo hacía, era lo correcto, es decir, no hay un mínimo de arrepentimiento, por lo que el juicio de reproche en su caso debe ser mayor al mínimo legal fijado en ley. En palabra de Luis Ramón Arias Torres, la esencia de la culpabilidad se centra en el reproche formulado al autor por su acción contraria a lo establecido por el ordenamiento jurídico, es decir, se sanciona a la gente por haber realizado la conducta establecida en el injusto cuando podía comportarse conforme a derecho. Quinta, en consecuencia, en mi consideración, la pena justa imponer al acusado y conforme a sus condiciones personales debe ser 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad, es decir, 2 años y 4 meses por encima al máximo legal, atendiendo el juicio de reproche que se ha hecho referencia precedentemente, pena que a mi consideración deberá cumplir el acusado de manera efectiva y provisional, conforme al artículo 402 del Código Procesal Penal numeral primero, pues se trata de un delito grave por un hecho grave y no hay duda sobre la responsabilidad del acusado con los hechos acusados, que a mi consideración no amerita suspenderse a condición de que sea resuelto por el superior jerárquico, pues ni es una persona especial el acusado, no adolece de ninguna enfermedad, es decir, no hay nada extraordinario que merite que se le tenga que dar un tratamiento especial. Ahora, en cuanto a la pena de inhabilitación, la idea es que la misma proporción de pena se le deberá corresponder. También aquí, en el presente caso, el representante del Ministerio Público solicita en la audiencia de control de acusación 5 años de pena de inhabilitación conforme al artículo 36.1 del Código Penal y pena de inhabilitación definitiva conforme al artículo 36.9 del mismo Código. Sin embargo, no se explica en lo más mínimo por qué razón se hace la misma, de modo que dosificaré la pena conforme al principio de legalidad y a la doctrina jurisprudencial antes citada. Sexto, los hechos imputados al acusado datan del 13 de septiembre de 2021, es decir, ya se encontraba vigente el actual artículo 38 del Código Penal, modificado por ley 31.178, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 28 de abril del 2021, cuyo texto es el siguiente: la inhabilitación principal se extiende
de 6 meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva que se refieren a los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 y los supuestos del artículo 427 del Código Penal. Es decir, en el acusado la pena de inhabilitación deberá notificarse en la misma proporción que su pena privativa de libertad, es decir, en un amplio margen que va desde los 6 meses, su extremo mínimo, hasta un máximo de 10. De modo que el resultado sería 3 años y 2 meses de pena de inhabilitación que le correspondería al acusado como pena de inhabilitación a cumplir conforme al artículo 36.1 del Código Penal, esto es, privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de la elección popular. En el presente caso, se le priva por el periodo de 3 años y 2 meses de ejercer funciones en cualquier entidad del Estado como trabajador, asesor o equivalente. En cuanto a la pena de inhabilitación, conforme al artículo 36.9 del mismo Código Penal, la misma por propio imperio de la ley tiene que ser definitiva. En el presente caso, queda incapacitado para ingresar y desempeñar funciones en cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 36.9 del Código Penal. Extremo resolutivo de la sentencia. Por los fundamentos expuestos y valorando las pruebas y juzgando los hechos según una sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica y en aplicación a los artículos 4, título preliminar 12, 23, 29, 41, 45, 45A, 46, 93 del Código Penal, artículos 3, 316, 316A del Código Procesal Penal, del Código Penal y demás dispositivos legales invocados, el Ministerio de Justicia en nombre de la Nación condeno a Julián Cuba Jurado como autor del delito de apología al terrorismo previsto en el Código Penal de los artículos 316 tipo base y 316 tercer párrafo agravante por el medio empleado, es la exaltación a una persona condenada por el delito de terrorismo mediante uso de tecnologías de la información o de la comunicación, y como tal impongo 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, la misma que deberá ejecutarse de manera provisional, es decir, inmediata, y la pena de inhabilitación conforme al artículo 36.1 del Código Penal por el plazo de 3 años y 2 meses, asimismo lo condeno en la pena de inhabilitación definitiva conforme al artículo 36.9 del Código Penal. Del Carpe Narváez, quien suscribe este voto en minoría. Muchas gracias, doctor Del Carpio. Voto que se agrega a la sentencia emitida, en mayoría respecto de la pena a ser impuesta. Respecto de la sentencia, señor fiscal, su posición. Conforme, señor juez. Actor civil. Conforme, señor juez. Defensa. Me reservo el derecho, solicito se me notifique la sentencia y se compute el plazo a partir de la notificación de la misma. Gracias. Bien. En este acto, el especialista proceda con la notificación a las partes procesales. Ok, doctor. Te voy a notificar a través de WhatsApp, doctor, a todas las partes procesales. Muy bien. Se les va a hacer llegar el archivo magnético conteniendo la sentencia integral a todas las partes. Defensa, confirme si recibió el archivo correspondiente, igual Ministerio Público y actor civil. Señor magistrado, ha sido enviada la sentencia al grupo de WhatsApp creado para el presente incidente. Confirmo recepción, magistrado. Verifique, por favor, si es que se puede abrir el archivo, señor abogado. Confirmado, magistrado. Se puede abrir. Correcto. Queda notificado entonces la defensa desde este acto. Actor civil, ¿le llegó el archivo correspondiente? Sí, señor magistrado, todo correcto. Ministerio Público. Correcto, señor juez. Nos ha llegado el íntegro de la sentencia. Muy bien. Siendo así, entonces, damos por concluida la presente sesión, habiéndose cumplido con leer el íntegro de la sentencia emitida, así como notificar a todas las partes procesales con la copia digital de la sentencia emitida por este colegiado. Este proceso ha concluido en esta instancia. Podemos retirarnos, señores, siendo las 16 horas con 55 minutos del día 6 de febrero del 2023. Muchas gracias, señor. Podemos retirar. Para Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.